Bueno, buenos días a los demás que se conectaron ahorita. Vamos a continuar. Estamos avanzando en Primera de Corintios capítulo 1 de la sección del 18 al 31, cuando Pablo está haciendo la primera amonestación después del os ruego de 1:10, mencionando que revelando pues o haciéndoles saber o recordándoles, exponiendo que hay divisiones entre ellos, ¿verdad? Entre los creyentes ahí en Corinto. Y Pablo se empieza a enfocar en la predicación o en el contenido de la predicación. Y hay un solo mensaje que vamos a ir viendo que Pablo resalta y es la cruz o Jesucristo crucificado. El centro de todo el mensaje de la predicación del Evangelio y del evangelismo, pues, es la cruz de Cristo, y no solamente para los que están perdidos o los que no han escuchado el Evangelio y tienen la necesidad de nacer de nuevo, de nacer espiritualmente, conocer a Jesucristo, pero también la cruz de Cristo es el centro o el fundamento del crecimiento del creyente. Una persona que ya ha creído, que ha nacido de nuevo, tiene su fundamento o el crecimiento está fundamentado en la misma cruz. Vamos a ir viendo algunas de estas cosas. Miren, recordamos, por ejemplo, Colosenses 2:6. Si lo tienen ahí, es un versículo pequeño que hemos recordado. Colosenses 2:6. ¿Alguien lo tiene para leerlo, por favor? Aquí lo tengo. Sí, adelante. Por tanto, de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ajá. Hemos visto que Pablo ilustra o una forma de que Pablo menciona una palabra que menciona respecto a la vida cristiana es el andar, ¿verdad? El andar en Cristo o el andar en esta vida. Caminar, lo menciona en Efesios también. Estamos sentados juntamente con Cristo, también estamos andando y esa es una ilustración o ilustra la vida cristiana. La vida cristiana no es estar sentado, sino es estar andando, es un caminar diario en la esfera de la ciudad o el ámbito en donde estamos, ¿verdad? Estamos sentados en Cristo, una posición perfecta en la cual no tenemos nada que agregarle. Ahí descansamos, ahí está nuestra confianza por la obra de Jesucristo y lo que somos en Él. Pero después, aún así, en este mundo, en el cada día tenemos que estar andando. Entonces, Pablo dice aquí en el 2:6 de Colosenses que de la misma manera que recibimos al Señor Jesucristo, o bajo el mismo principio, como nacimos de nuevo, bajo ese mismo principio tenemos que vivir la vida cristiana o hay un crecimiento espiritual bajo los mismos principios. Sí, entonces, si recuerdan su propio nacimiento espiritual o cómo es que Dios los atrajo hacia Él y nacieron de nuevo, tiene que estar involucrada una necesidad, ¿verdad? Hay una profunda necesidad y eso nos mueve a buscar a Dios de alguna manera o estar abiertos a escuchar el Evangelio, ¿verdad? A tener una necesidad espiritual. Y en esa necesidad espiritual el Señor permite que podamos escuchar y conocer las buenas noticias de que Jesucristo murió por nosotros. Él es el pago por nuestros pecados. Su sangre borra nuestros pecados. Nacemos de nuevo y resucitó Él para darnos vida nueva. Y eso sucede, esa salvación es por gracia, es decir,
es dado por Dios, es algo que Él hace porque es una obra espiritual. Y si hay algo de nuestra parte, ¿verdad? Que realmente no es ninguna aportación, es la fe, solamente tenemos que creer, solamente es creerlo, recibirlo por fe, ¿verdad? Entonces, podemos pensar que estos tres elementos o tres elementos son los que están involucrados básicamente en la salvación, ¿verdad? De la manera que recibiste al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo recibí? En medio de una profunda necesidad espiritual, ¿sí? Por gracia, porque es una obra de Dios, y creyendo, es por fe, tomándolo, recibiéndolo por fe. Y bajo esos mismos principios, o ese mismo principio, es con el cual crecemos de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La vida cristiana y el crecimiento espiritual, el crecimiento de la imagen de Dios en el creyente, es de la misma manera, siempre recordando nuestra necesidad, ¿sí? Por nosotros mismos no podemos vivir la vida cristiana, sino estamos necesitados de Él, que Él lo haga en nosotros. Es por gracia, porque yo no puedo producir la vida que agrada a Dios, y por fe, ¿sí? Cada aspecto de la obra de Cristo por mí, lo que implica la obra terminada de Cristo en la cruz, lo que he recibido de Él y lo que soy en Él, es una información o son hechos escriturales que yo recibo por fe, es decir, los conozco y lo creo, lo conozco y lo creo, lo conozco y lo creo. Entonces, conforme voy conociendo esa información de la obra de Cristo en mí, ahí está descansando mi fe, ¿verdad? Entonces, es el mismo principio. Y Pablo también les dice algo, recordándoles una exhortación fuerte a los Gálatas. Vamos a verlo ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 3. Alguien lea Gálatas 3, del 1 al 5. Gálatas 3, del 1 al 5, por favor. El Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios. Hasta ahí, Mario, muchas gracias. Hasta el 5. Muchas gracias. Ven la exhortación, cómo está en el mismo rumbo, la misma idea de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y Pablo a los Gálatas en esta exhortación también es un poco, bueno, puede ser como que, no sé si rudo, pero es fuerte, pero claro, ¿verdad? No es agresivo, no es para lastimarlos, no es para ofenderlos, pero sí les dice claramente en esta exhortación que si recibieron al Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe, ¿verdad? En cuanto al nacimiento, la primera vez o la vez que ellos nacieron de nuevo y recibieron al Espíritu fue claramente por fe. La respuesta fue por oír por fe, ¿verdad? Escucharon el Evangelio, escucharon a Jesucristo como el sustituto, la sangre de Cristo derramada para pagar nuestro pecado, y ellos creyeron, ¿verdad? Oír por fe. Y les recalca que son necios, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne.
sea, eso es lo contrario de Colosenses 2:6, ¿verdad? Están los Gálatas cambiando el principio de la vida cristiana. Empezaron bien, oyendo por fe, por gracia, nacieron espiritualmente, pero ahora su caminar o su andar está fundamentado en la carne, ¿verdad? Dice, comenzando con el espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Y justamente ahí está una exhortación que debiese ser quizá más común o más recurrente en la iglesia el día de hoy, ¿verdad? La exhortación desde el púlpito o en las predicaciones o la exhortación a la iglesia debiese ser un poco o un mucho en este sentido, ¿verdad? Recordar el principio a través del cual nacimos de nuevo, ¿verdad? El oír por fe, viendo la obra de Cristo, viendo más bien la obra del Espíritu Santo en nosotros, recordar esa parte, pues, bajo qué principio nacimos, y hacer el énfasis que bajo el mismo principio, por fe y por gracia, es que crecemos espiritualmente una vez habiendo nacido. Si te has preguntado alguna vez por qué es que una persona no crece espiritualmente o en tu propia vida a lo mejor analizamos, bueno, es que cómo es que no cambio tanto, pues, o sea, si fue el impacto del nuevo nacimiento, hubo cosas nuevas, muy bonitas, lo recuerdo con mucha alegría, pero luego la vida cristiana pues, se puede volver pesada o frustrante, o vemos que no avanzamos, como que no hay cambios, o regresamos a cosas de la vida anterior, y es justamente por este principio, porque olvidamos que la vida cristiana es vivida, tenemos que vivirla bajo el mismo principio de gracia y fe, no por las obras de la ley. El Espíritu Santo no obra maravillas por las obras de la ley o porque nosotros nos enfoquemos o nos esforcemos por guardar los mandamientos de Dios. Y esta es toda una teología, pues es toda una doctrina importante en medio de la iglesia. Entonces, al recordar esto, Pablo, en el libro de Corintios, nos regresamos aquí a Corintios. En el 1:18, Pablo justamente regresa al centro de su predicación, que es la cruz de Cristo. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es poder de Dios. ¿Verdad? Entonces regresa a recordar a los creyentes en Corinto que su encuentro con Dios o su nuevo nacimiento o su conversión fue por la obra de la cruz, la predicación de la cruz que es poder de Dios. Y en esta sección encontramos varias similitudes o un lenguaje similar o el mismo lenguaje que Pablo usa en Romanos. Si quieren, vamos a comparar estas cosas que Pablo escribe en Corintios y algo similar en Romanos. Por ejemplo, en Romanos, vean capítulo 1. Alguien lea el versículo 16, por favor, Romanos 1:16. Aquí lo tengo, pastor. Adelante, Martín. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ajá. Vean cómo el, podemos decir que Pablo solamente tiene un mensaje, ¿sí? Solo predica sobre una cosa, obvio, en ese mensaje central que es la cruz de Cristo, hay muchos elementos involucrados o mucha información alrededor de eso, pero Pablo solo tiene un mensaje porque ese mensaje, el Evangelio, es lo que impacta o es lo que es poder de Dios que impacta las vidas de las personas, ¿verdad? Para salvación de una manera eterna, ¿sí? Y para testimonio o crecimiento en la vida cristiana para nuestro andar de cada día. Entonces, aquí Pablo en el 1:16 de Romanos dice lo mismo respecto al Evangelio o la palabra. Acá en Corintios dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿verdad? La palabra de la cruz es poder de Dios. Y en Romanos 1:16 dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y otra vez, para todo aquel que cree, ¿verdad? El principio de la fe, conocer y creer, conocer y creer. Dice el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Eso estábamos comentando también que ahí en Romanos, ese por fe y para fe, ¿verdad? También ilustra o muestra el camino que Pablo va a explicar en el libro de Romanos. La salvación o el nuevo nacimiento o la conversión, ¿verdad? Es como un momento, ¿sí? Por fe, tú naces por fe. Es como que podría ser el nuevo nacimiento, digo, de un momento a otro, en el momento que tú escuchas el Evangelio y en tu corazón crees verdaderamente, ¿verdad? Que Jesucristo es el Señor, que Él es el sustituto, que pagó tus pecados, que resucitó. En ese momento de fe, es como atravesar una puerta. Tú naces por fe en ese momento y al siguiente minuto eres una nueva creación, ¿verdad? Todavía no conoces mucha información de lo que dice la Biblia, pero ya en el siguiente minuto, por decir, ya eres una nueva creación. El Espíritu te sella, estás sentado juntamente con Cristo, has sido perdonado, has sido acepto. Esta información, aunque la aprendemos eventualmente, pero al minuto siguiente de que tú crees, ya es un hecho para ti. Y después dice, el Evangelio se revela por fe y para fe. ¿Sí? El nacimiento es como cruzar una puerta, pero el crecimiento es un andar. Cada día conoces lo que eres, conoces más al Señor y vas descansando en esas verdades, ¿no? El caminar o el andar es para fe, por fe y para fe, en el desarrollo o los siguientes años o el tiempo posterior al nuevo nacimiento. Bueno, esa es la primera similitud aquí en el mensaje de Pablo, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Es un poder transformador que el Espíritu obra en nosotros. Y luego habíamos visto que Pablo habla de la sabiduría, ¿verdad? Dice en el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y justamente
las divisiones que tenían los corintios, ¿verdad? Que se estaban unos identificando con el gran Apolos, ¿verdad? Este hombre energético, articulado, con poder para hablar, poderoso en las escrituras, diligente, etcétera. Quizá entendían o pensaban o percibían o querían percibir que su salvación o que el poder en sus vidas o la transformación en sus vidas era por el poder de Apolos, ¿no? Por la capacidad de Apolos de transmitir la palabra. Sí, y otros se identificaban con Pedro, con Cefas, que menciona ahí. Evidentemente parece que hay judíos convertidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en Corinto Pablo iba a la sinagoga? En la sinagoga de los judíos les hablaba con las escrituras y seguramente algunos o muchos de esos judíos en Corinto se convirtieron a Cristo o creyeron en Jesucristo por la predicación de Pablo, porque aquí Pablo menciona a Cefas como con quien se identificaban algunos de los corintios, ¿no? Entonces lo más probable era que los judíos de Corinto, su gallo, o se identificaban más con Pedro, pues quizá Pedro nunca había ido a Corinto, pero al oír de él, posiblemente por la liga o la conexión como judíos o la cultura, se identificaban con Pedro, y otros lo hacían de la misma manera, pero con Pablo. Entonces, Pablo dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por la persona que está hablando con sabiduría o lo que una persona puede hablar sabiamente o los argumentos que presenta, sino el contenido de la predicación es la cruz de Cristo, ya sea que la predique Apolos, ya sea que la predique Pablo, ya sea que la predique Pedro, sí, pero el poder está en la predicación, el contenido en la palabra de la cruz. Y aquí menciona en el versículo 21, dice que en la sabiduría de Dios, él planeó y él diseñó que el impacto de la salvación en las personas, la salvación del alma de las personas, ¿sí? Dios planeó en su sabiduría que fuera a través de un mensaje que suena como locura, que suena absurdo. En el versículo 21 dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Veíamos que ahí en Corinto era común, igual que en Atenas, que estas personas que se llamaban los sofistas, ¿no? Que eran los maestros de sabiduría o de conocimiento, filosofía, ¿no? Que hablaban acerca de la vida y del conocimiento de uno mismo. Seguramente hablaban de los dioses, ¿verdad? Cómo alcanzar la sabiduría o cómo alcanzar la plenitud, etcétera. Y dice, por medio de la predicación de sabiduría, no hay un impacto en el alma o en la salvación del alma de las personas. La salvación, dice, mediante agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación que está exponiendo Pablo tiene como centro la cruz de Cristo. Y cuando Pablo en Atenas, ¿se acuerdan que Pablo les dice a los atenienses, de ese Dios que ustedes no conocen, de ese les vengo a hablar, Él es el creador de todas las cosas, Él no habita en templos hechos por manos humanas, y cuando Pablo les empieza a hablar de la resurrección, ahí es donde ellos les dicen, luego te veremos, ya no nos hables más de estas cosas, luego te veremos, ¿sí? Acerca de Jesucristo resucitado, ya luego te hablamos. Entonces, cuando llega a ese punto de la predicación, Pablo
la resurrección de Jesucristo o la muerte y resurrección de Jesucristo ya no les parece atractiva a los atenienses, a los griegos, ¿verdad? Y no contiene ninguna sabiduría. ¿Cómo es posible que este gran hombre Jesucristo que representa a Dios ahora lo estés presentando o parte de su historia sea presentado como una persona que murió en la cruz siendo avergonzado y azotado y descalificado, ¿verdad? Y eso no representa ninguna sabiduría, no representa ningún beneficio para el ser humano, ¿no? A Jesucristo crucificado. Dice, la locura de la predicación, esa palabra locura del 1:21, la palabra locura, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura o la palabra locura es algo absurdo, ¿sí? Que no hace sentido. También menciona ahí que es como insensatez, necedad. Incluso usa la palabra bobería, es algo bobo, no tiene sentido, es insensato. Entonces, este es lo que se percibe cuando en medio de la predicación o cuando se comparte acerca de la salvación o cómo acercarse a Dios o cómo conocer a Dios, presentamos a Jesucristo como crucificado. Entonces eso ya no tiene sentido, eso ya no es sabio, es algo absurdo que Dios haya muerto en la cruz, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario hasta aquí, alguna observación? ¿Qué piensan? Preguntas, comentarios. Nada, entonces seguimos. Dice el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso ya lo habíamos comentado, que son dos, ¿cómo se llama? No solamente dos culturas diferentes, pero dos caminos o dos formas de buscar la conexión con la divinidad o con algún Dios o con algo superior. Los judíos, a través de señales, ¿verdad? Siempre están buscaron durante todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los judíos acostumbrados a multiplicación de los panes, agua de la roca, maná del cielo, codornices, se abre el mar delante de ellos y todas esas son bondades de parte de Dios, son actos de misericordia para mostrarse como Dios, para mostrar su poder, su amor por su pueblo, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, cuando Dios abrió el Mar Rojo delante de los israelitas, ¿sí? Algo extraordinario delante de ellos para salvarlos de los egipcios. Inmediatamente después, en el libro de Éxodo, ya cruzaron al otro lado y ahora se están quejando de Dios, de que Dios no los va a poder llevar a la tierra prometida. ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a alimentar? ¿Quién nos va a dar agua? Mejor nos regresamos. Entonces, vean cómo a pesar de las señales o de los actos de misericordia de Dios para cuidar a su pueblo, ¿sí? Al parecer no son, ¿cómo puedo decir? No son fundamentos, o los israelitas no percibían que Dios lo iba a hacer otra vez, pues, ¿sí? No conocieron el poder de Dios y la misericordia de Dios constantemente a través de las señales. Y los griegos buscan esta información nueva, filosofía, algo nuevo que les vengan a decir para alcanzar a la divinidad, para conocer
el propósito de la vida, etc. Entonces los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero resulta que la predicación de Pablo, en el versículo 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y esa predicación a los judíos, dice, les resulta tropezadero, porque no es ningún milagro que Dios enviando a su Hijo termine crucificado, ¿no? Es una gran derrota, es una gran vergüenza que el Hijo de Dios esté ahí crucificado, derrotado. Y para los judíos ciertamente, a los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, vean cómo en esta predicación de Jesucristo crucificado, aparentemente para los judíos es una derrota, para los gentiles es una locura, ¿sí? Pero a través de ese absurdo, o de esa percepción de algo absurdo, justamente es la sabiduría de Dios para rescatar al hombre. Hay una, ¿cómo se llama? La obra de salvación del ser humano mediante la muerte de Jesucristo y su resurrección es algo que no es, ¿cómo lo puedo decir? No es algo inventado, por decir, ¿no? Es decir, no es como, ¿qué haré? Dios pensando una forma para salvar al hombre y que sea espectacular. ¿Qué haré para que salvar al ser humano? ¿Sí? Y que se le haya ocurrido, no es algo inventado, que Jesucristo muera en la cruz, pues, y resucite, sino tiene que ver justamente con la naturaleza humana corrompida por el pecado, y entonces era la única forma, Dios haciéndose hombre en Jesucristo, para que Él, siendo hombre, sin pecado, fuera el sacrificio para perdonar nuestros pecados, para librarnos de esa naturaleza, ¿sí? Entonces, en medio de la percepción de que era algo absurdo que Jesucristo muriera, realmente había sabiduría de Dios, porque era el único medio y la única forma para librarnos de esa naturaleza de pecado. Ahorita vamos a ver algo más al respecto. Bueno, aquí quieren comentar algo, quieren aportar algo, alguna observación respecto al mensaje, al contenido del mensaje, que es la cruz de Cristo, que es poder de Dios para salvación. ¿Alguna observación, comentario, preguntas? Víctor, Vic, Marcos, Mario, Héctor, ¿nada? Martín. Rafa. Sí. Bueno, yo creo que este es la eterna disyuntiva que existe, ¿no? Con todas las personas, y yo creo que es en todos los tiempos, no nada más en aquel tiempo de los creyentes del primer siglo, sino hoy en día, pues lo vemos en los jóvenes, sobre todo en esta generación que hay de jóvenes que no, ni siquiera es porque estén muy preparados o muy letrados, ¿no? Pero las tendencias que hay hoy en día en el mundo que les dicen, no, Dios no existe, pues no se puede probar, no se puede, lo que no ves, pues no es real, no existe. Entonces, como que obviamente nosotros como occidentales traemos una tendencia más, en general, pues más hacia como los judíos, ¿no? Que los que hemos creído, los que hemos entendido el evangelio, pues gloria a Dios, ¿no? O sea, se nos ha quitado una venda totalmente oscura de los ojos, pero vemos en la gran mayoría de personas, sobre todo jóvenes, que hacen más caso a un libro de cuentitos que a la escritura, ¿no? Cuando
la misma escritura, pues todo lo que sucedió ahí pues es hasta comprobable científicamente, ¿no? Pero viene la parte de fe donde hago caso más a lo que me dice el maestro fulanito de tal, en lugar de darle peso a algo que ha trascendido por siglos, ¿no? Como es la escritura. Entonces, yo creo que esto es algo cíclico, ¿no? Y que se seguirá dando para las personas. Será una locura el evangelio cuando no crees, ya independientemente de dónde seas, y para los que hemos creído, pues ahora sí que poder de salvación, y nos damos cuenta que solo a través de Cristo hay acceso a la vida eterna, ¿no? Y hay acceso al Padre. Entonces, se me hace como que puede incluso esto traerse a la actualidad y entender por qué está pasando tanto en este tiempo en cuestión del entendimiento del Evangelio. Sí, es una generación quizá complicada. Lo que decía, creo que lo mencioné la semana pasada, que nuestros jóvenes o las generaciones actuales quieren ver algo espectacular, pues quieren ver algo que sea atractivo a la vista, espectacular, para poder abrazarlo o amarrarlo, ¿no? Y cuando escuchan Jesucristo crucificado, no tiene nada de espectacular, pues, o sea, un hombre derrotado, colgado de la cruz. Más bien, ayúdenle a él, ¿no? Cuando se presenta estas imágenes de Jesucristo o de Jesús, o de imágenes de un Jesús crucificado, más bien es pobrecito, ayúdenlo, ¿no? Está sufriendo ahí en la cruz, ayúdenlo. Y no se hace atractivo el mensaje de la cruz para que sea algo transformador. Sin embargo, justamente ahí está la sabiduría de Dios y el misterio de la salvación, que a través de ese mensaje, del contenido de Cristo crucificado, verdaderamente es poder de Dios a todo aquel que cree, ¿verdad? Y luego, ¿alguien más quiere comentar algo? Gracias, Víctor. A partir de... Sí, adelante, Vic. Sí. O sea, también comentar que, o sea, aun cuando vivimos y tenemos este conocimiento, o lo hemos oído o lo hemos aprendido, también mucha iglesia a nivel global, pues, a veces judaizamos en este sentido de querer señales, ¿no? Para que nos ayuden a creer, pues. Y nada más creo que es un enfoque equivocado, porque la cruz de Cristo es suficiente para creer y para solucionar nuestra vida, ¿no? Pero creo que ahorita que lo estaban mencionando, estaba pensando en eso, que también nosotros queremos señales aquí y ahora, pues, para el día de mañana, que sean visibles. Y nos cuesta muchas veces confiar en el porvenir, en la eternidad, en nuestra posición que ya estamos, ¿no? Entonces, también no estamos muy lejos, pues, seguido, ¿no? De andar como los judíos, ¿no? O como los griegos también a veces no se nos hace suficiente la cruz y andamos tratando de buscarle ahí tres patas a la gallina, ¿no? Como se diga, al gato, para saber más y, no sé, encontrar cosas sobrenaturales también dentro del... No sobrenaturales, sino espectaculares más bien dentro de la simplicidad que podría ser la cruz, ¿no? Sí. A veces también nos sucede eso. Sí, yo creo que sí, correcto. Podemos tomar la actitud de los judíos buscando cosas espectaculares que nos impacten al ojo o que nos solucionen la vida, o como los griegos, escuchar nuevas teorías, nuevas teologías o nuevos predicadores que hablen bien, que hablen mejor, que nos atraigan. Entonces, quizá
es algo similar justamente, sí. Cuando lo que estás diciendo está bien, que es la simplicidad del evangelio, pues el mensaje es el mismo, el poder de Dios para salvación a través de presentar a Cristo crucificado y conocer lo que hay, lo que implica la cruz de Cristo. Realmente cuando lo creemos o lo conocemos, es un poder transformador, ¿no? Ese es el punto. Martín, ¿ibas a decir algo también? Adelante. Ah, sí, pastor, gracias. Eso que dice la palabra de Dios, que para los judíos tropezadero y para los griegos locura, y cómo ellos buscaban dos formas incorrectas de acercarse a Dios, por medio de sus obras en el caso de los judíos y por medio de la idolatría en el caso de los griegos, ¿no? Y me gusta mucho ese versículo de Gálatas 2, versículo 16, sabiendo esto, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, dice que nadie será justificado. Entonces la ley no es de fe, y para ellos era tropezadero, para los judíos, porque ellos perseguían justificarse delante de Jehová mediante sus propios méritos humanos, tratando y esforzándose de cumplir la ley y no reconociendo que no la pueden cumplir. Y eso les era tropiezo, porque la cruz les mostraba su imposibilidad de ser salvos por medio de ellos mismos y la necesidad de creer en Cristo para poder ser salvos. Y eso les era tropezadero. Pero en Zacarías capítulo 4, versículo 6, el Señor profetizó esa parte: no con ejército, ni con espada, ni con fuerza, sino con el poder de mi espíritu. Así es como nos salvó nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sí, gracias, Martín. Estamos estudiando los domingos el libro de Lucas y es interesante que en varias ocasiones se menciona que justamente en el tiempo de Jesús, cuando él está predicando, está desarrollando su ministerio, los necesitados que vienen a él, pues son personas, bueno, o más bien las personas que vienen a él son personas necesitadas, ¿no? Desde la mujer que toca el manto de Jesús, el hombre que trae a su hijo endemoniado, ¿verdad? Es decir, de alguna manera están padeciendo algo por causa de son las consecuencias del pecado, pues, del hombre en pecado, enfermedades y otras cuestiones, pero vienen a Jesús necesitados y el Señor Jesucristo tiene misericordia de ellos y les ayuda o les sana en ese momento, ¿sí? Y ilustra en esas sanidades o en esas ayudas, en esa ayuda, muestra justamente que el hombre está en necesidad espiritual y la obra de Jesucristo en la cruz va a suplir o va a salvar al hombre de su pecado, ¿verdad? Y hay muchas ilustraciones y justamente el próximo domingo veremos Lucas 15, donde habla de la oveja perdida y la moneda perdida y el hijo pródigo, o el hijo perdido debería de ser, ¿verdad? Cómo el Señor va a buscar a la oveja que se perdió, ¿no? El hombre que tenía 100 ovejas va y busca a una. Y ilustrando que él viene a salvar a los perdidos. Y luego menciona, o es muy evidente que los escribas y fariseos no se percibían necesitados, ¿sí? Eran necesitados, pero ellos no se veían necesitados porque se veían a sí mismos como justos, ¿verdad? Muchos de ellos, o la mayoría. Y por eso empezaron a rechazar a Jesús y eventualmente ellos promovieron también matarlo, acordaron matarlo. Y el punto es que en esta siguiente sección de Corintios,
menciona al receptor del mensaje, ¿sí? El receptor del mensaje de salvación es una persona que se sabe necesitada, ¿sí? Nadie se salva o nadie es justo por sí mismo, nadie puede justificarse por sus obras. Por ejemplo, en el versículo 26 al 29, dice ahí en Corintios 1, pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sí, les está recordando o les está haciendo saber que ellos, salvos por gracia y por fe, por el poder de la predicación, ¿sí? Ellos no son sabios en la carne, no son poderosos, no son nobles. 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El receptor de la gracia o la persona que abraza la predicación del evangelio o la predicación de la cruz de Cristo, ¿verdad? Es una persona que ha visto su necesidad, que ha visto su bajeza o su debilidad de salvarse a sí mismo, ¿sí? Nadie se salva con su fama. Que es débil, y que la persona que es pobre o más bien débil, menospreciada o vil, es la persona que se ve necesitada y que abraza la salvación o la predicación, el mensaje de la cruz de Cristo, ¿verdad? Bueno, aquí ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que vayamos al versículo 30 y 31 y aquí poder hacer una reflexión también interesante, a ver si podíamos participar o los que quieran. Dice el versículo 30, mas por él, es decir, por la obra de Dios, no por ustedes, sino por él, por la gracia de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí menciona justamente que nadie llega a esa posición de estar en Cristo, nadie llega a la salvación y a la posición de Cristo por su propia capacidad, por su propio poder, por su propia sabiduría, sino por la obra de gracia de Dios. Y por él estamos en Cristo. Y esa posición en Cristo, ¿sí? Ahí en esa posición en Cristo, dice, hemos sido hechos sabiduría, justificación, santificación y redención. Esos tres conceptos de doctrina o de teología, ¿verdad? También son expresados por Pablo en el libro de Romanos. La justificación es este proceso en que una persona entiende que está perdida, que su sangre perdona nuestro pecado, que su resurrección nos da vida nueva, y entonces creemos en esa palabra y somos justificados. Somos hechos justos, somos declarados justos. Y luego la santificación es este proceso en el cual se desarrolla o se manifiesta la vida de Cristo en nosotros conforme andamos, ¿verdad? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, justificación, de esa manera andad en él, santificación. Y aquí me gustaría a lo mejor si alguien tiene con sus propias palabras, si pueden expresar o
¿cómo expresarían lo que es la justificación y la santificación? ¿Cómo ustedes explicarían esas dos doctrinas, la justificación y la santificación? ¿Alguien quiere comentarlo con sus propias palabras? ¿Cómo lo entienden? ¿Qué es justificación? ¿O qué es ser justificado? ¿Y qué es santificación? Adelante, Víctor. ¿Yo, Rafa? ¿No querías comentar tú? Sí, Si no, Martín está levantando la mano. Sí, mira, ahorita me llegó a la mente el domingo, Vivi y yo fuimos en la tarde al cine a ver una película. Cuando estábamos ahí ya, cuando empezamos a ver, ni el nombre les voy a dar pues, pero nos dimos cuenta que era algo que hablaba sobre Cristo y demás, pero nos dimos cuenta de que doctrinalmente pues estaba como que fuera de contexto bíblico, ¿no? Hubo una frase ahí que se nos quedó muy grabada a Vivi y a mí, que hablaba, digo, ya pues estábamos ahí adentro y pues ya no nos quisimos salir, pero hablaba sobre la guerra cristera, ¿sí? Y habla de cómo una mamá se fueron 2 de sus hijos a pelear con los cristeros y después se fue su tercer hijo. Entonces ella, convenciendo al esposo, le dice, oye, ¿cómo es posible, después de lo que Cristo hizo por nosotros, que ahora lo dejemos solo cuando más nos necesita? Y no, bueno, se ve emocionalmente, se ve algo maravilloso, fabuloso, qué padre que puedas luchar, ¿no? Por aquel que dio la vida por ti, etcétera, etcétera. Pero fíjate, ahí se me hizo tan aberrante pues esa expresión. ¿Cómo es posible que no dejes ir a tus hijos a que peleen por aquel que dio todo por nosotros ahorita que más nos necesita? Yo creo que esta parte entra junto con en la parte de la santificación. Yo creo que la justificación, una vez que entiendes el evangelio, que es por fe, que tú no tienes nada que hacer, que no depende de ti y que simplemente es creer en aquel que dio la vida por ti, saber que tú no puedes hacer nada, pero que él puede hacerlo por ti, yo creo que no hay ningún problema. El problema viene cuando ya, lo que tanto has mencionado en estudios anteriores, oye, Jesús ya me salvó, entonces todo lo que hizo por mí fue maravilloso. Ahora, ¿qué voy a hacer yo por él? ¿O qué puedo hacer yo por él pues ahora sí que para pagarle, ¿no? O sea, estoy en deuda con él. Y este tipo de pasajes como este versículo, creo que 30 o 31, que nos dice que por él es la justificación, la santificación y la redención, quiere decir que ni siquiera lo que vimos en el estudio del Espíritu Santo, ¿no? Ahora que vino Jim, pues es el Espíritu Santo el que obra a través de nosotros. Y si hemos entendido que la salvación es por él y que también hay un proceso de crecimiento, por supuesto, porque cuando nacemos de nuevo somos bebés espirituales y pues nuestro objetivo es llegar a la altura de nuestro Señor Jesucristo, lo cual por nosotros, para empezar por nosotros, no vamos a poder hacerlo nunca. Entonces, el hecho de dejar que Él obre en nosotros y que Él maneje nuestras vidas y que nosotros depositemos nuestros problemas, o sea, todo lo que tengamos, pero no nada más eso, sino que depositemos en Él nuestro propio crecimiento en la vida, esto va a hacer que nosotros comencemos a dar frutos y que nuestra vida pueda ser de un gran testimonio para que otros puedan conocer a Jesús a través de nosotros, pero no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Dios hace en nosotros o a través de nosotros. Entonces, aquí cobra sentido la figura de Jesucristo en la cruz, aparentemente derrotado para aquellos que son sabiduría, que buscan sabiduría, pero cuando la sabiduría real, en la cual Jesús mismo vino a dar su vida por nosotros, Él siendo Dios se despojó de todo aquello que era los poderes de Dios, ¿no? Hay un pasaje que lo menciona, y también para todos nosotros podemos llegar a entender esa gran obra que Él hizo y nosotros tomar el ejemplo de Él y permitirle que Él ablande nuestros corazones,
que Él nos dé esa fortaleza o tener fe en esa fortaleza que ya nos dio, porque al nacimiento recibimos el fruto del Espíritu Santo. Entonces, en este caso, toda esa santificación que vamos a ir teniendo nosotros, la vamos a ir viviendo nosotros, sí, pero por la obra del Espíritu Santo en nosotros, a través de esa obra que en su momento Jesucristo hizo, por lo cual Dios Padre había destinado que las cosas fueran así. O sea, es tan sencillo, pero tan complicado a la vez, pues. No sé si más bien hice bolas a los que me oyeron. No, sí, que cambiamos el principio. O sea, entendemos que no me puedo salvar, Dios me salva. Gracias a Él. Ahora vivo la vida cristiana, es mi responsabilidad vivir la vida cristiana. Eso es lo que hacemos regularmente, pues. ¿Y ahora qué puedo hacer yo por Dios? ¿Verdad? Cuando más bien es el mismo principio. No puedo salvarme, necesito un Dios salvador que me justifique. Y el principio en la vida cristiana es, no puedo vivir la vida cristiana, necesito Dios que me capacite para la santificación mediante el Espíritu. Y los dos son por gracia y los dos son por fe, ¿verdad? Es correcto lo que comentas. Ya se está acabando el tiempo, ya se acabó. No sé si alguien más o quiera cerrar, Vic, o Martín quería comentar algo rápido. Sí, voy a procurar ser breve. En la parábola del sembrador vemos que la buena semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Y vemos 3 etapas, a 30, a 60 y a 100 por 1. Entonces, igual la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es una sola gracia, pero que se manifiesta en 3 etapas. La justificación, la gracia salvífica, la santificación, la gracia santificante, y la glorificación, la gracia venidera. Por eso dice, Cristo ha sido hecho por nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención. Se refiere al arrebatamiento y el cuerpo glorificado, la última. La justificación, dice Romanos 4:25, que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. Él se identificó posicionalmente en un cuerpo humano con carne, sangre y huesos, semejante al que nosotros los pecadores tenemos, y cumplió toda la ley a favor de nosotros. Por eso hasta se bautizó con el bautismo de Juan el Bautista de arrepentimiento de pecados, porque él tenía que cumplir toda justicia en representación de todos los pecadores, porque él nunca pecó. Pero él cargó todos nuestros pecados en su propio cuerpo, pero eso solo nos mantiene alejados del infierno, no nos justifica aún. Entonces viene la doble bendición, que después de resucitar, dice Romanos 4:25, y resucitado para nuestra justificación, quiere decir declarados justos, santos y sin mancha delante del Padre, gracias a lo que Cristo llevó a cabo en la cruz, al derramar su sangre, limpiarnos, y al resucitar, nos resucitó juntamente con Él y nos puso juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo. Luego viene la segunda parte, la gracia santificante, y podemos ver Romanos 8:29. Y porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y ahí viene el propósito. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ahí vemos el propósito de ser formados a la imagen de Cristo. Somos unidos a Él en los lugares celestiales posicionalmente, porque ahora el Espíritu Santo tiene propósitos celestiales para el cuerpo de Cristo, la iglesia, nosotros. Somos la parte visible de Cristo a los perdidos, ¿verdad? Por eso les predicamos el Evangelio, pero vamos a predicar el Evangelio en la medida que somos formados a la imagen de Cristo, porque esto debe ser algo natural, que fluye desde nuestra posición en Cristo en los lugares celestiales hasta nuestra condición terrenal, no con nuestras propias fuerzas. Y luego viene la gracia venidera. Un versículo que me viene es, porque sabemos que esta leve tribulación momentánea no es nada comparable con la gloria venidera que ha de manifestarse, ¿verdad? Cuando nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo aparezca y esa poderosa trompeta suene en el cielo y seamos arrebatados y seamos glorificados con cuerpos semejantes a los que Él, como el que Él tiene, y comparezcamos ante el tribunal de Cristo, que es una oportunidad de llenar el trono de Dios de adoración y de alabanza. Todo lo que el Espíritu Santo reprodujo del amor y la fe de Cristo en nosotros recibe recompensa, y todo lo que nosotros hicimos para Dios
se quema porque es hecho en la carne. Sí, muy bien. Gracias, Martín. Adelante, Vic, si quieres terminamos con una oración.